Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Hermanos, hoy vamos a explicar las condiciones del wudu, porque Allah subhanahu wa ta'ala no nos acepta nuestro rezo sin wudu, y el wudu tiene unas condiciones. La mayoría de los sabios dicen que son 10 condiciones. La primera condición es ser musulmán. La segunda condición, tener sano juicio. La tercera condición, saber distinguir. La cuarta condición, la intención. Porque tenemos que lavar con el agua. Si tenemos la intención para hacer el salah, entonces eso es la intención, el niyya. La quinta condición es realizar el wudu de manera seguida, sin cortar, que no tenemos la intención de cortar el wudu. Se dice en el árabe istishab hukmun niyya. La sexta condición del wudu es que esté presente un anulador del wudu. Claro, ¿por qué hacemos el wudu? Hacemos el wudu porque se rompe nuestro wudu. La séptima condición del wudu es lavar las partes privadas después de hacer las necesidades. Y hay dos maneras. Una manera, lavar con el agua, y se llama el istinja en el árabe. Y la otra manera es limpiar con piedras o papel higiénico, menos los huesos y estiércol, porque tenemos una prohibición del Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam que decía que si queréis hacer el istijmar es limpiar la zona de las partes privadas,
con piedras o con Kleenex o algo que es puro, menos los huesos y estiércol. También de las condiciones del wudu es que el agua tiene que ser puro. Si está impuro, no se puede hacer el wudu. Y también tiene que ser, digamos, halal, que no es cogido con fuerza ni con vergüenza. Vergüenza, por ejemplo, yo sé que usted, por ejemplo, tienes una botella de agua, ¿vale? Y yo quiero coger algo de agua para hacer el wudu. Y como yo te conozco, que tú eres generoso, entonces si te voy a decir, necesito una agua, y tú por vergüenza, no es porque tú quieres darme, porque no quieres decir que no, y yo te lo cojo, ¿vale? Porque yo sé que tú tienes vergüenza de decirme que no. Eso con esta agua no se puede, porque el Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía un hadith que dice al ma'khud haya'an que al ma'khud ghasban, lo que cogemos con la vergüenza de la gente es igual que lo que cogemos con fuerza. Pues eso es lo que tiene que ser. La octava condición es que el ma será puro y, digamos, no escogido con fuerza, ni con vergüenza, ni a través de las leyes que contradicen la ley del Islam. La novena condición es quitar cualquier cosa que te previene llegar el agua a la piel. Por ejemplo, la pintura, el barro, cera, digamos la masa de cuando hacemos digamos dulces o algo de eso, entonces hay que quitarlo antes. También las mujeres el que pintan digamos las uñas, estas sí que lo tienen que quitar, ¿eh? Con el disolvente y luego hacen el huevo.
No sirve que, por ejemplo, hacen el wudu y luego pintan y luego, pues cuando ya se rompe el wudu, pues pueden hacer, digamos, frotarlo como los calcetines. No se puede, ¿vale? No, lo tienen que quitar y empezar de nuevo haciendo el wudu cuando se rompe su wudu. La décima condición del wudu es para la gente el que tiene incontinencia tanto para orinar, para los gases, etc. Es que el horario del salah tiene que entrar. Digamos, cuando ya escuchamos Allahu Akbar, si estamos cerca de la mezquita, pues directamente quien tiene la incontinencia, por ejemplo, urinaria, pues que haga el wudu directamente y nada más, pues empieza a rezar y no haz caso al diablo, porque cada 2 por 3 el diablo te viene para romper tu rezo, tu adoración y te va a hacer el waswasa. Entonces, aunque salga algo, ellos tienen la facilidad de seguir y lo tienen, inshallah, acepto. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad al-Amin. Tenemos que terminar con otros temas, inshallah,